En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Muy buenas noches, estamos en el último día del mes de julio, un mes súper movido en temas económicos y en un podcast más de Caras y Caretas en Dato Mata Relato, es un podcast de economía. Hoy nos vamos a dedicar a uno de los temas que se han discutido en esta última semana y atendiendo a lo que son las jubilaciones y pensiones. Un tema que no hemos trabajado todavía y no hemos conversado acá en Dato Mata Relato. Pero justo con motivo del anuncio que se hizo de parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el pasado jueves 22 de un adelanto a cuenta de ajuste de las pasividades 2023 y un aumento de las pensiones por sobrevivencia mínimas, queremos analizar qué significa esto del adelanto a cuenta en el aumento de enero de 2023. Pero además, ¿qué significa este adelanto en el contexto de la reciente reforma de la Seguridad Social? ¿Qué viene pasando con las jubilaciones y pensiones en los últimos años? ¿Y cuál es la perspectiva hacia adelante en el contexto de todo lo que son las prestaciones hacia los jubilados y pensionistas? Población de suma importancia en lo que es el Uruguay y que tiene un peso enorme en lo que son todos los ingresos. Para eso vamos a estar conversando con el economista Gabriel Regalado, que es asesor de la representación social por los jubilados y pensionistas en el Banco de Previsión Social. La representación social es una institución que ya hemos explicado en alguno de los otros podcasts de la importancia que tiene a los efectos de poder generar la representación de los propios usuarios y beneficiarios en el directorio del Banco de Previsión Social. Para eso, la organización, a ver Julieta, que siempre digo mal, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Y el nombre, que porque siempre decimos ONASPU, es importante, pero ya viste que acá las siglas. ¿Cómo estás, Julieta? Bueno, buenas noches a todas y todos. Mes movido para la economía y para mi vida personal. Me estoy mudando en este momento, por eso capaz que me ven con unas ojeras tremendas, pero bueno, acá yo me siento como en casa, entonces por eso ya vengo así, lo digo así nomás, ¿no? Es la primera vez que no venís maquillada. Radiante. Pero bueno, a ver. Pero le ponemos onda, Vamos sí, le ponemos onda, estamos terminando julio, le ponemos onda. Aparte este mes nos agotaron los temas de economía, ¿no? Sí, no, es tremendo. Porque la rendición, a ver, sigue. Ahora, viste que estamos entrando en época de Leo. Entonces, viste que dicen que Leo potencia todos los signos del horóscopo, entonces estamos todos un poco caldeados. Encima yo soy de Leo, entonces esto es una bomba. No, ya, esto me supera. Gabriel, ¿vos de qué signo sos? Así lo introducimos. De Aries. Ah, perfecto. No sé si es bueno o malo eso, pero... Yo no tengo ni idea, ¿no? En realidad, pero yo supongo que debe ser espectacular. Sagitario. ¿Sí? Ah. Para diciembre, eso. Ahí capaz que nuestros televidentes pueden ponernos like, pongan el hashtag, compartan el link, dejen sus comentarios y pongan su signo del horóscopo, que acá después hacemos un review económico de cada signo. Muy bien. Bueno, a ver. Ahora sí. Importancia de tener una Asociación Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionistas. Sí, será importante porque es una asociación una organización que nuclea a todas las asociaciones del país. Entonces, Claro. Bueno, Gabriel, que es economista, que asesora a la representación empresarial, nos puede decir, bueno, qué importancia no tener una asociación de ese nivel en Uruguay que nuclea a todas las organizaciones de jubilados y pensionistas del país, que cuántas son, cómo están. Ahí está, a la representación de jubilados y pensionistas. Mm. Porque dijiste empresarial. Ay. Ah,
Cortá. Le vino un lapsus. Me vino un lapsus. Bueno, sin duda es una responsabilidad y es un trabajo bien importante por varias cosas, ¿no? La Organización Nacional nuclea más de 100 asociaciones de jubilados y pensionistas de todo el país, que es la forma de organización, digamos, que se dieron los jubilados un poco para lo que implica la representación en BPS, pero también para todo lo que excede BPS y que involucra a los jubilados y pensionistas. Probablemente hablemos de muchos temas que no se agotan únicamente en el Banco de Previsión Social, y que, bueno, las asociaciones de todo el país son las que terminan después en los congresos de ONASPU eligiendo las autoridades, definiendo la estrategia política de la organización. Este año en particular hay un congreso programático en donde la idea es definir los principales lineamientos de la organización para los próximos años. Y bueno, en definitiva también la ONASPU, a partir de esos lineamientos, es la que en cierta medida alimenta el trabajo de la representación, porque bueno, la representación en BPS es una representación de ONASPU, digamos. Cuando se hacen las elecciones de los directores sociales, quien participa en las elecciones, quien ha participado siempre, es ONASPU, y bueno, luego en todas las oportunidades ha ganado la elección. Es la única representación que siempre tuvo elección para elegir su director en BPS, y bueno, una vez que se celebra la elección y cuando ha triunfado ONASPU todos estos años, se designa un director, pero indudablemente responde a la conducción y a las decisiones que toma ONASPU, que a su vez responde a las decisiones que tomen las asociaciones. Ha sido muy importante también la representatividad que tiene y toda la institucionalidad que se crea, ¿no? O sea, los congresos de ONASPU son congresos de mucha participación, de mucho movimiento y que y tienen una actividad muy activa en lo que es buscar a sus afiliados, apoyarlos, participar, y en temas que son importantes a veces para la población y en particular para sus representados, como por ejemplo fue todo el proceso de inclusión financiera, todo ese proceso que a veces para determinados colectivos, para determinada población de edad o que tiene determinadas dificultades, era todo un cambio importante, pero me acuerdo que fue un trabajo muy, muy micro, muy personalizado y siempre están muy atentos a lo que son las necesidades de la gente, tanto en los aspectos más económicos que estamos viendo acá como en otras dimensiones, ¿no? La agenda es muy amplia. Claro, porque también hay una cuestión que siempre decimos que en las asociaciones en Montevideo, pero sobre todo en el interior, imagínense en lugares chicos, porque estoy hablando de, cuando digo más de 100 asociaciones de jubilados, o sea, por supuesto en todos los departamentos, en todas las capitales, pero también en muchas localidades chiquititas. Claro. Ahí la Asociación de Jubilados y Pensionistas tiene un papel que va desde, por supuesto, lo gremial, por decirlo de alguna forma, hasta lo social. Y las asociaciones de jubilados y pensionistas, esta red de asociaciones de jubilados y pensionistas, ha permitido desarrollar muchas actividades. Bueno, vos mencionabas algunas, pero por ejemplo, todas las capacitaciones que se hicieron cuando se echó a andar el plan Ibirapitá, que era la entrega de tablet a los jubilados y pensionistas de menores ingresos, se le entregaba la tablet, pero muchísima gente necesitaba una capacitación. Bueno, para esas capacitaciones estuvieron las asociaciones de jubilados y pensionistas trabajando. Recibían a la gente, iban los talleristas, los talleres se daban ahí. La asociación era una referencia, digamos, para las personas que necesitaban hacer esa capacitación, y después socios de la asociación jubilados eran los que impartían los talleres y eran referentes de otros jubilados que iban recibiendo las tablets. La Operación Milagro, que es la operación de cataratas para también los jubilados de menores ingresos. Bueno, la pesquisa que se hace, que es la visita que hace la Brigada de Médicos Cubanos a distintos lugares del país, pesquisando justamente a las personas que están en condición de poder ser operadas. Bueno, las pesquisas se organizan. Ahora en los últimos años se ha modificado un poquito eso, pero se sigue siendo el núcleo fuerte de las pesquisas realizado en las asociaciones de jubilados y pensionistas. Y además de las actividades sociales, recreativas, culturales. Entonces, juegan un papel bien importante. Repito, en Montevideo también, pero en el interior, cuando uno conoce
es como un centro ahí de la comunidad bien, bien significativo. Y también, como para ir introduciendo al tema de hoy, la ONASPU es una referencia además de social y de identidad y de lugar de convivencia para las personas mayores, una referencia dentro de la lucha, ¿no? Digamos, el defender los derechos de las y los jubilados. Y recuerdo la movilización masiva que realizaron el año pasado, la ONASPU, que la caracterizaron como una movilización histórica para la ONASPU. Y bueno, cómo también han enfrentado estos años donde, bueno, hubo una reforma de la seguridad social, bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con el aumento, que en realidad es un adelanto y que los tienen en la escena pública dando esos debates y en realidad preguntarte un poco el panorama de cómo han sido estos años para las y los jubilados en términos de ingreso, cómo podemos ir analizando eso. Ujú. Bueno, han sido años difíciles en general, digamos, si tuviéramos que describirlo brevemente. Porque hay muchas cosas que cambiaron, muchas otras cosas en las que no hubieron cambios y eso también es un problema. Hubo retrocesos. Entonces, han sido años muy dificultosos para poder concretar muchas de las cosas que forman parte de las reivindicaciones de ONASPU. Han sido años muy difíciles para avanzar en muchas de las cosas que se habían logrado avanzar, muchas de las cosas que se habían logrado conquistar. En materia de ingresos, capaz que, digamos, la más evidente, o por lo menos la que tiene más repercusión, por una cuestión obvia. Las personas que viven de una jubilación o viven de una pensión, de un ingreso fijo, necesitan de ese ingreso para desarrollar su vida, digamos. Entonces, en la medida en que esos ingresos se resienten, eso indudablemente es un problema. Y en materia de ingresos, bueno, la ONASPU, los jubilados no han estado ajenos a lo que ha sido la realidad un poco de los salarios en el país también. Esto tiene que ver con que, bueno, después de aquella reforma constitucional del 89, en donde se resolvió que las jubilaciones y las pensiones se ajusten de acuerdo a los salarios, cómo cambia el índice medio de salarios, en la medida en que los salarios pierden poder de compra o que el salario real no crece, las jubilaciones y pensiones siguen la misma deriva, ¿sí? Entonces venimos de algunos años en donde el salario real retrocedió, en donde se perdió poder de compra y por supuesto las jubilaciones también lo hicieron. Recién en este 2023 hubo una recuperación parcial que no compensa las pérdidas de los años anteriores. Entonces, en términos estrictamente numéricos, digamos, el poder de compra hoy que tienen los jubilados y pensionistas es peor al que tenían en el 2019 y eso es una primera reivindicación. Por eso tanto se insiste con el tema de, bueno, de los aumentos que se necesitan dar para corregir esta situación a las pasividades generales y en particular a las de menores ingresos. Entonces ahí tenemos como un gran primer problema, digamos, un gran primer escollo y una gran primera dificultad, porque las jubilaciones y pensiones venían de un ciclo bastante importante en donde desde el 2004 hasta el 2019 habían ganado poder de compra, es decir, se habían ajustado todos los años por encima de la inflación. Ese era un proceso de las jubilaciones generales. Pero además las jubilaciones mínimas habían ganado más poder de compra y se habían incrementado más todavía de acuerdo a una política de aumentos diferenciales, ¿sí? Jubilaciones mínimas, en el año 2007 se define, más allá de los aumentos que hubo en 2005 y en 2006, en el 2007 se define por primera vez llevar la jubilación mínima a una BPC, o sea, medirla en BPC, y se define que la jubilación mínima pasa a ser una BPC. Y a partir de ahí, todos los julios, ¿sí?, sucesivos, en el 2008, en el 2009, bueno, y así hasta el 2019 y 2020 incluso, hubo aumentos diferenciales, es decir, los jubilados recibían un aumento en enero, que es el aumento constitucional, digamos, por lo que se habían modificado los salarios en el último año, y en julio, para las personas que se jubilaban y que se jubilaban con el valor mínimo, había un aumento diferencial. A tal punto que decía, en 2007 la jubilación mínima era una BPC y en el 2019 pasa a ser 3 BPC.
imagínense que en todo ese periodo la BPC se ajustaba como la inflación, se ajustaba como el índice de precios al consumo. Por lo tanto, fácilmente uno podría decir que triplicó su valor de compra, la jubilación mínima, porque digamos, estaba indexado a los precios. Entonces ahí ya tenés una gran primera estimación de cómo las jubilaciones mínimas crecieron. Y esto posibilitó, esto tuvo consecuencias directas, por ejemplo, en la pobreza entre los jubilados y pensionistas, ¿no? Que disminuyó Claro. considerablemente. Sí, en el 2004 estábamos hablando alrededor de un 13% de jubilados y pensionistas que estaban, hogares, donde viven jubilados y pensionistas en situación de pobreza, y esa cifra disminuyó en el 2019 hasta un 1,8%. Digamos, una disminución bien importante. Radical, digamos. Y bien significativa, sí. Por eso, muchas veces ahora cuando también se habla de este tema de los aumentos para los jubilados y pensionistas, que uno dice, bueno, pero es una cosa que ha repetido en varias oportunidades, por ejemplo, el ministro Mier. Entonces dicen, bueno, los jubilados y pensionistas, entre los adultos mayores hay un 2% de pobreza. Y está bien ese dato, digamos, más allá de todos los cuestionamientos que uno puede hacer a la medición de la pobreza por los ingresos, pero eso es otra discusión. Pero para llegar a ese 2%, digamos, la realidad del país no fue que siempre existió un 2% de pobreza entre los adultos mayores. Eso se logró a partir de políticas que permitieron incrementos reales de las jubilaciones y de las pensiones por un lado, y después una política de aumento diferencial para las jubilaciones mínimas. Eso fue lo que permitió que descendiera la pobreza hasta este nivel. En la medida en que las jubilaciones y pensiones pierdan poder de compra, ese número histórico que se alcanzó, ese 1,9, empezará a retroceder lentamente. Y bueno, eso es parte de las cosas que venimos advirtiendo. En materia de ingresos nomás, ¿no? Ahora, siguiendo un poco en materia de ingresos, como veníamos hablando, con el anuncio del adelanto del 3% se han dado dos discusiones, una que tú ya recién mencionaste, pero las observaciones que se han dado al adelanto del 3% y ahí nos gustaría un poco explicar con más detalle qué significa este concepto del adelanto, cuánto implica en términos promedio, de qué montos estamos hablando, pero además decir, bueno, hay dos observaciones que se han escuchado ante el anuncio, que por un lado es el concepto de adelanto y de aumento, que son diferentes. Por un lado, lo que es el adelanto es, bueno, este es adelanto a cuenta del aumento del enero de enero próximo. Entonces, al haber adelanto, después no había aumento, cuando en realidad siempre es importante, o se venía haciendo hasta el 2020 inclusive, como tú dijiste, que este aumento de julio terminaba siendo un aumento y no un adelanto a cuenta. Y por otro lado, la otra observación es que con la medida que tomó el gobierno de ajuste del IAS vía deducciones, termina siendo más regresivo, en el sentido de que se da un beneficio para las pensiones y jubilaciones de mayores montos y no para las más bajas. Entonces, no solamente no estamos generando un diferencial en los aumentos para las más bajas, que eso termina siendo regresivo, sino que en los últimos años, con lo que ha sido la evolución de lo salarial y los ajustes, hay una caída en los ingresos reales de jubilados y pensionistas, pero a su vez las medidas que se están tomando terminan siendo regresivas dentro de lo que es los grupos poblacionales de jubilados y pensionistas. Sí, eso es el tema del adelanto o aumento ha sido difícil de explicar, ¿no? Es una realidad en cierta medida nueva. Te trajimos a vos para eso. En cierta medida nueva porque bueno, hasta yo venía diciendo en julio lo que venía ocurriendo desde el año 2005 es que se dan, 2007, que se dan aumentos diferenciales. Aumento, digamos, la forma más sencilla de entenderlo es algo que se consolida en tus ingresos. Es decir, es como algo que yo te lo otorgo y el siguiente aumento se para sobre este que te otorgué para seguir creciendo. El adelanto, a diferencia de eso, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, es eso. Te adelanto una plata a cuenta de lo que te voy a aumentar el año que viene. La primera experiencia de esto fue en el año 2021,
la jubilación mínima ahí estaba medida en 3,5 BPC y se resuelve aumentarla en julio a 3,1 BPC. Y se anuncia que esto va a ser un adelanto, ¿sí? Era una situación un poco extraña porque nunca se había dado, digamos. Repito, siempre habían sido aumentos y cuando llegaba el próximo julio, ¿no?, se aumentaba. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando llegó diciembre dijeron, esto es un adelanto, la jubilación mínima vuelve a ser 3,05. Esto es una situación inédita, no solo por lo que ocurría, sino por el hecho de pensar que en un momento se define la jubilación mínima como 3,1 BPC, pero 6 meses más tarde se piensa que en realidad es 3,05 BPC. Es raro explicarle a la gente cómo digamos, se puede disminuir en 6 meses el valor, medido en BPC, ¿no?, el valor de la jubilación mínima. ¿Cómo puede ser que en julio se entienda que vale una cosa, pero en enero que vale otra? Bueno, este fue el primer anuncio, digamos, que tuvieron los jubilados y pensionistas, en ese caso los de menores ingresos, y el año pasado, en el 2022, se da este adelanto general del 3%, ahí no fue a las jubilaciones mínimas, fue a todas, y por supuesto cuando llegó diciembre, la gente no entendía nada, porque cobra su recibo y se encuentra con que el anuncio de la prensa, digamos, es que las jubilaciones aumentan un 8%, pongamos, y hace la cuenta y no le da esa cifra. ¿Por qué? Y bueno, ahí había que empezar a explicar. Porque en realidad lo anterior era un adelanto, entonces en diciembre ese adelanto finaliza, que es lo que dice el decreto, entonces el ajuste yo lo tengo que hacer con respecto a lo que la persona cobraba en enero del año pasado. Y es una cosa bastante extraña de entender. Por lo nuevo y porque, digamos, es complejo explicarle a la gente que esto fue solamente un adelanto, digamos, porque después uno, digamos, cuando recibe una partida de este tipo, como que lo internaliza en sus gastos, en su vida, ¿no? Forma parte de sus ingresos. Veníamos de esa experiencia. Entonces, esta nueva realidad de decir te adelanto, pero después esto te lo retiro, entonces después te hago un aumento, pero no el aumento con respecto a lo que venías ganando, sino con respecto a lo que era tu jubilación en enero del año pasado. Sí, exactamente. Es muy complejo. Técnicamente, decís vos. Y todo, técnicamente, bruscamente, todo, de vivirlo, de vivenciarlo, me parece que es Indudable, a ver, como raro, ¿no? también forma parte de una cuestión de ahorro, indudablemente, ¿no? Digamos, Y perdón, sí. me parece extraño que, además de la complejidad, no haya honestidad intelectual a la hora de transmitirlo, ¿no? Porque hemos visto que Pablo Mieres insistentemente habla de un aumento y no aclara la cuestión del adelanto. Creo que además de contar con los medios hegemónicos y de gran masividad, que podría ser una gran herramienta para explicar justamente la dificultad de esto, en realidad lo que se hace es una confusión en tanto a lo que perciben los jubilados, ¿no? Bueno, el primer año que sucede esto fue muy difícil porque, claro, cuando se da este aumento que era de 3, que fue un adelanto al final, pero era de 3, te decían, la jubilación mínima va a pasar de 3,05 BPC a 3,1. Entonces vos decías, bueno, es un aumento. Pero cuando se empezó a usar la palabra adelanto, dijimos, bueno, capaz que se está usando como un sinónimo. Claro. Hasta que llegó el momento de decir, bueno, esto hay que aclararlo y se le pidió una entrevista al ministro de Trabajo. Y ahí aclaró que esto iba a ser un adelanto. Entonces, como una especie de préstamo que yo te doy, que te anticipo, pero que después no te lo considero para el aumento. Yo creo que esto es una cuestión bastante fácil de entender, digamos, por ejemplo, para los trabajadores. Imagínense si esto fuera, si habláramos en términos de adelanto. Te adelanto determinada plata y en 6 meses volvemos a discutir todo desde cero, Claro. ¿no? Volver a discutir todo. A ver, Es por un esquema ejemplo, muy Pero complicado, ¿entendés? igual se ha dado un poco esta línea ahora en lo que es los temas salariales y la negociación Sí. salarial. Básicamente es un concepto medio simétrico que se está aplicando con... Es parecido, yo pensaba hace unos días, al de ultraactividad, ¿no? Eso mismo te iba a decir, Sí. es lo mismo que la eliminación de la ultraactividad, es como empezar de cero. Y para lo que son las poblaciones con ingresos fijos, bueno, es un desgaste bastante importante y las consecuencias que tienen los ingresos reales en economías inflacionarias como la nuestra, si bien ha cedido, pero venimos de inflaciones que están por encima de la meta, quiere decir, cuando estamos con inflaciones por encima de la meta, como vinimos hasta el mes pasado,
bueno, tenemos ajustes, tenemos una economía que está un poco desajustada de todas sus previsiones, ¿no? Sí, sí. Y después, si aparte mirás, empezás a desagregar un poquito por rubro, te encontrás que algunos, Los rubros que más claro, impactan en los hogares que tienen más dificultades para que menos ingresos son los que más afectan y son los que han tenido más pérdida de salario real cuando ajustamos lo que es la canasta del índice de precios de salarios a los rubros que nos pueden interesar. exacto. Digamos, los hogares de menores ingresos que destinan, digamos, lo que reciben de una jubilación o de un salario al consumo, básicamente. Claro. Digamos, en el promedio del índice de precio, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que es simplemente un promedio, en donde, por ejemplo, a veces pesa el descenso en el precio de la venta de billete de avión. Hay muchísima gente que eso, digamos, Nosotros ni de cerca. ¿no? nosotros sacamos una columna donde analizábamos el tema ese, o sea, de alguna forma tratábamos de reflotar el tema, estábamos en plena negociación salarial, en plena ronda, y decíamos, bueno, pero esta ronda tiene un escenario muy distinto, que es la nueva ley de negociación colectiva, donde la nueva ley de negociación colectiva tiene algunos cambios, pero uno de los que entendemos que impacta más directamente en la negociación es el tema de la eliminación de la ultraactividad. Entonces, lo que queríamos hacer era la reflexión hacia cómo va a impactar esa eliminación en lo que va a ser los resultados de la negociación y la propia negociación a los efectos de los alcances. Y entendemos que un impacto económico va a tener muy difícil de medir, muy difícil de cuantificar. Habría que ver mucho cómo están las distintas mesas, en qué situación parten, pero Hay una sí. cosa, yo no me quiero desviar para volver a lo del IAS que me preguntabas recién, pero con respecto a esta ronda de negociación, lo primero que salta a la vista es que este formato, en donde hay muchísimos grupos que van a terminar ajustando en 3 etapas, Ujú. la última etapa que se prevé de ajuste es enero del 2025. Entonces, si hay grupos que van a terminar recuperando, uno pensaría, o es la promesa que se hace, el poder de compra en 2025, y como los jubilados ajustan sus ingresos con un año de rezago, porque por esto que decíamos, ¿no? De que Sí. las jubilaciones siguen a los salarios, pero hay que ver lo que varió el índice medio de salarios en el año. Lo que varía en el 2023, los jubilados lo reciben en enero del 2024. Si hay sectores o grupos que ajustan recién en 2025, eso se va a traducir en mejoras para los ingresos de los jubilados y pensionistas en 2026. Entonces, aquellas promesas o aquellos compromisos que se habían dicho que al final del quinquenio se iba a recuperar el poder de compra perdido, bueno, vuelve a quedar como un poco con un signo de interrogación ahí, por lo menos para los jubilados y pensionistas. Sí. Porque bueno, ahora, digamos, con los hechos arriba de la mesa, decir, se está proponiendo, hay que ver en qué termina, pero por lo menos es lo que propone el Poder Ejecutivo, un ajuste en 3 tandas. Entonces, esto verdaderamente modifica un poco, repito, lo que se había dicho y lo que se había comprometido, que era también, hay que aclararlo, ¿no? Bastante modesto. O sea, tratar de convencer a la gente de que es un logro o de que es una mejora mantener el mismo poder de compra que tenía hace 5 años, digamos, nosotros por lo menos entendemos que no es algo que sea un motivo de celebración, digamos, ¿no? Decirle a la gente, tranquilo, que mirá que vas a ganar lo mismo que hace 5 años. Y todo lo que pasó en el medio, ¿no? Porque Exacto. no fueron años fáciles, en particular para la gente de más edad, o sea, la realidad mismo de la propia pandemia, que lleva efectos enormes en lo que fue la sanidad, el encierro, las ausencias y un montón de dificultades. Quiero volver al tema del IAS, Sí. para cerrar un poco el concepto de... Porque era importante este tema también de la solicitud de que se redite el aumento en julio, que es un poco lo que ha venido manifestando NASPU desde el principio de año, ¿no? Cuando se confirma que lo de julio del año pasado fue un adelanto que se retiró en diciembre, lo que nosotros planteamos es, bueno, dada la situación de poder adquisitivo que han tenido las jubilaciones y las pensiones, y que la situación en general no es muy distinta a la que existía el año pasado, cuando el presidente de la República en conferencia de prensa dice, bueno, a partir de esta situación se va a otorgar un 3% de adelanto. Nosotros decíamos, es una buena oportunidad para reeditar ese 3%, pero no como un aumento, no como un adelanto, perdón, sino como un aumento. ¿Ah? Entonces veníamos reivindicando eso, y también hay otra reivindicación histórica de la ONASPU que me parece que también es relevante, que es
el aumento del mínimo no imponible ya es de 8 a 10 BPC. Eso se cumple parcialmente porque en marzo de este año se anuncia que el mínimo no imponible pasa de 8 a 9 BPC, que son los 56.000 pesos actuales más o menos que son el mínimo no imponible. Perdón, 50.000 pesos, 56 serían las 10 BPC, 56.600, 50.900 son las 9 BPC ahora, que es el mínimo no imponible, antes era 45 y poquito. Con ese aumento del mínimo no imponible se cumple una parte de lo que reivindicaba ONASPU. Pero la medida que se adopta en marzo, que anuncia el presidente allá el 2 de marzo en la Asamblea General, es un poco incompleta porque lo que ONASPU reivindicaba eran las dos cosas. Es decir, indudablemente puede haber una medida de alivio para los jubilados y pensionistas de ingresos medios, pero necesariamente también hay que dar alguna medida de apoyo, de ayuda a los jubilados de bajos ingresos. Claro. Por eso hablábamos de ese 3% y por eso el énfasis en retomar, después de 3 años, los aumentos diferenciales a las jubilaciones mínimas. Bueno, al final eso no acontece, no hay ningún anuncio para de aumento de jubilados y pensionistas, y en la rendición de cuentas se incluye otra modificación al IAS, en este caso modificando la alícuota de aportación de la primera franja, que era para las personas que tenían ingresos mensuales promedio, ¿no? Entre 9 y 10 BPC, entre 9 y 15 BPC, la alícuota era 10%. Es decir, 10% de los ingresos que pasaran las 9 BPC. Eso se propone bajarlo a 8 en enero del 2024 y a 6 en enero del 2025. Y esta modificación tiene, digamos, la mejora de esta decisión recae más que nada en los sectores que más se alejan del mínimo y no tanto en los que están más cerca. Es decir, si se hubiera decidido aumentar de 9 a 10 el mínimo no imponible, eso hubiese tenido un efecto muy beneficioso, por ejemplo, los que están ahí en ese límite, ¿no? En ese entorno de 9 BPC, algunos se pasaban por muy poquito, dejan de pagar, y hasta los que cobraban 10 BPC dejaban de tributar. Pero ahora, en realidad, al no modificar el mínimo no imponible y sí modificar la alícuota de aportación, en realidad, en términos monetarios, los que se ven más beneficiados son los que más superan la primera franja, que tributan ya en la segunda franja o en la tercera franja. Jubilaciones, no sé, de 180, 200 mil pesos. Les es más beneficioso este esquema de disminución de la alícuota de aportación que el hecho de decir, bueno, que se suba de 9 a 10 BPC. Entonces ahí hay un posible efecto regresivo, que es un poco lo que planteabas ahora hace unos minutos. Entonces, en la medida en que estas medidas de apoyo al principio se concentran en jubilados y pensionistas de ingresos medios, que esta segunda tanda de anuncios se concentra en jubilados y pensionistas también de ingresos medios, pero sobre todo beneficia a los de ingresos medios altos, y muy altos, era más que necesario que haya una medida o un anuncio de un aumento de las jubilaciones y pensiones. Pero tampoco venía el anuncio. El anuncio lo termina haciendo de manera casi que espontánea el 24 de julio, a la salida de la Comisión de Hacienda, el ministro de Trabajo. Dice, bueno, esto le consultan porque indudablemente fue tomando Estado Público este reclamo, ¿no? De que, bueno, las jubilaciones no iban a tener ningún ajuste, que iba a ser el primer julio en 18 años que las jubilaciones y pensiones no iban a tener ningún ajuste. Entonces se lo consultan y dice, bueno, sí va a haber un adelanto del 3%. El 24 de julio, que se va a cobrar a partir de agosto. Y ahí, digamos, Ahí fue que cambiazo de concepto. Claro, uno ahí, digamos, lo llamativo es que no se había dado ningún anuncio hasta ese momento, nadie había planteado nada. Es más, ONASPU se había entrevistado este año con el ministro y se le había consultado la idea que se tenía para julio de este año, si reeditar el aumento de las jubilaciones mínimas, y la respuesta había sido que no. A ver, para ofrecer las fechas, el anuncio fue el 22 de julio. 24 de julio. A la salida de la Comisión de Hacienda. A la salida de la Comisión de Hacienda, exactamente. Y se indica que se va a cobrar en agosto. Ahora, hay un problema, que este es un problema, digamos, que sucedió mucho en la pandemia. Sí.
enorme que un anuncio tan sobre la fecha presiona sobre las propias baterías del Banco de Previsión Social. Es que hay una cuestión, claro, en la pandemia pasó esto también, ¿no? Pasaba mucho con el tema de las extensiones de los seguros de desempleo. ¿Qué pasaba? Se anuncia, bueno, se va a extender 6 meses más, se va a extender para tal colectivo, se va a dar tal beneficio. Pero eso no es una cuestión de chasquear los dedos y queda pronto, digamos. Necesita un trabajo de BPS, primero, de definir quién es el universo de beneficiarios. No se conoce eso. A ver, para eso se necesita un decreto, para decir hay un adelanto del 3%. El decreto tiene que ser muy específico de a quiénes se les da ese adelanto del 3%. ¿A los jubilados? ¿Solo a los jubilados? ¿A los jubilados y pensionistas? ¿A los pensionistas por sobrevivencia o también a los pensionistas por vejez? ¿También a los pensionistas por invalidez? ¿A los pensionistas por invalidez? ¿A todos? ¿A los pensionistas por sobrevivencia a todos o solo a los mayores de 65 años, como se dieron algunos aumentos? Digamos, hay muchas cuestiones que necesariamente tienen que venir muy bien detalladas en el decreto para que BPS las cargue a los sistemas, filtre quiénes son los beneficiarios, haga la liquidación y emita los recibos. Estas son cosas que llevan días. O sea, a ver, Está muy bueno saber todo el proceso más Claro. procedimental. Y una cosa que nos generaba, o sea, nosotros cuando conversamos para hacer este podcast, se nos estaba generando dificultades para cuantificar, porque uno a veces hace grandes números y decir, para analizar, nosotros la idea justamente que tenemos es analizar un poco los impactos de las medidas y poder aportar un poco de la generación de información hacia la población en explicar los procedimientos, pero se nos estaba generando como entre el anuncio reciente y la falta a veces de referencia normativa, porque, a ver, el BPS es un gran productor de información. Si uno entra a la página y entra a los boletines, dispone de información suficiente para saber cuánto es la población, cuántos son los ingresos promedio, y eso todavía está ausente, ¿no? Claro, sí, es que todavía no se sabe exactamente porque el decreto no está emitido. ¿A quién corresponde que se le pague este 3%? Pero claro, yo lo que decía es... Pero, por ejemplo, haciendo una cuenta medio bruta y así por encima, ¿no? Una cosa que siempre importa saber, dice, o sea, hacemos un aumento de 3% y lo anunciamos como tal, pero ¿cuánto le pesa a la gente o cuánto va a mejorar también? Por lo menos decir, bueno, aunque sea un adelanto y en estos meses, ¿cuánto más va a tener en sus meses? Considerando jubilaciones promedio. Ahí está. ¿De qué estamos hablando en plata? Digo, promedio pues... No, está bien. A ver, ahí estamos hablando de cuánta plata en cada jubilado. Claro, más allá de que no está el decreto, lo que sí mencionó el ministro es que no sería un adelanto como el del año pasado, que fue un adelanto general a todas las jubilaciones y las pensiones, sino que sería a las mínimas o a los de menores ingresos. Una jubilación mínima hoy o una pensión mínima son 17.263 pesos. 3.05 BPC, la BPC está a 5.660, te da esa cuenta. O sea que 17.263, el 3% sobre eso son 520 pesos. ¿Sí? O sea, ese es el universo que se está manejando. Ese sería el monto, digamos, si el aumento incluye, como parecería que va a ser, a las personas que cobran la jubilación mínima, toda aquella persona que cobre 17.263 pesos va a recibir hasta fin de año 520 más hasta diciembre inclusive. ¿Tá? Y en enero, porque ya esta vez se dijo y se reafirmó, es un adelanto a cuenta, en enero se aumenta, eso es un aumento constitucional, en función de lo que varió el índice medio de salarios, pero se va a aumentar con respecto a lo que la persona ganaba antes de este adelanto. ¿Sí? O sea, para las mínimas, por ejemplo, no sobre los, yo decía 17.263, es a hoy, van a recibir 500 pesos más, se van a ir a 17.800 más o menos. El aumento no va a ser sobre 17.800, sino que vuelve a 17.263. ¿Está? El BPC de enero, aparte. Exacto. Ahora, después hay una cuestión también que es ¿cuándo lo va a cobrar la gente? Por eso es lo otro que también, ¿no? Y por eso yo decía lo de la pandemia. Antes se anunciaba mucho, bueno, se extiende el seguro de paro, se extiende no sé qué. Pero esto después lleva un tiempo de procesamiento. BPS en general empieza a mitad de mes a preparar los recibos del mes siguiente. O sea, a preparar, bueno, cuánto tiene para cobrar, qué descuentos corresponde hacerle a la persona, verificar los ingresos del núcleo familiar, porque ahí depende el tema de la aportación de la cuota mutual también, si tiene algún descuento de algún préstamo, de alguna cooperativa, digamos. Todo eso
lleva un tiempo. Entonces, lo que es seguro es que entre el anuncio del 24 de julio, que fue solo un anuncio, y un decreto que todavía no está, se dice que se va a dar el 3% a partir de agosto, pero la gente se va a encontrar los primeros días de agosto con que no cobra, no va a cobrar, no hay posibilidad de que se cobre a principios de agosto el aumento. No quiere decir que no se vaya a pagar, probablemente a mitad de mes o hay que ver, digamos, porque hay que esperar que salga el decreto. Después con el decreto, Pero igual BPS cobrar, necesita unos o sea, días. hacer un pago a mitad de mes de algún monto tan chico, porque va a ser ella por la diferencia, 500 porque pesos. es un esfuerzo enorme, ¿no? También desde el punto de vista. Es Digo, un, es una, es- cuando se defiende tanto el tema de la eficiencia pública y la. bueno, es un esfuerzo del trabajo, es un esfuerzo económico, Y financieramente tiene un costo. porque claro, porque BPS, por ejemplo, hay gente que cobra por depósito, ¿no? Entonces le depositan en su cuenta bancaria. Hay mucha gente que sigue cobrando en caja de BPS, las menos, pero hay gente que todavía lo hace, y gente que cobra en las redes de cobranza. Pero ni las redes de cobranza hacen el trabajo gratis, ni tampoco depositar depositar gratis, en por un eso banco es gratis. Entonces, emitir un recibo más, aparte de, repito, estamos hablando de gente que cobra 17.263 pesos, no, no es el mismo, digamos, no son los mismos tiempos de espera, porque estos 500 pesos, para una gente tendrá un valor esos 500 pesos, pero estoy seguro que para los que cobran ese monto, esos 500 pesos Tienen. le solucionan varias cosas, más allá de que sea un adelanto y que después se lo vayan a quitar. Es verdad que a fin de mes pesan de otra manera. Entonces, para esa gente esperar 2 semanas, 3 semanas más, hace una diferencia. Pero además de ese aspecto humano, digamos, hay un aspecto financiero. O sea, emitir un nuevo recibo implica un trabajo de BPS e implica un costo de pagar la emisión de un nuevo recibo. Entonces, si esto, como se anunció el 24 de julio, era algo que ya estaba planificado, Ujú. porque, digamos, esto después en los días sucesivos se le consultó específicamente al ministro. Este adelanto se explica a partir de la reivindicación y del reclamo de los jubilados y pensionistas, y dice, no, esto ya es algo que venía planificado. Entonces, si venía planificado y si ya estaba previsto que se diera este adelanto del 3%, ¿por qué se esperó hasta el 24 para comunicarlo? ¿Y por qué no estaba el decreto que respaldara la tarea que tiene que hacer BPS para que esa gente cobre en fecha? Lo cobrará más adelante y cobrará con retroactividad. Pero repito, no es lo mismo cobrar con retroactividad a alguien que tiene una pasividad de 60.000 pesos que a alguien que tiene una pasividad de 17.000. Gabriel, Totalmente. o sea, yendo a dos temitas más generales, pero que me parecen bien importantes en el contexto este. Además de la explicación que nos existe bien detallada y qué mejor que vos que trabajás con la propia población para explicarlo, del tema del 3%, lo implicaba y el contexto un poco de evolución. Estamos a modo de un poco resumir. En un contexto donde se cambia, pasamos de un aumento hacia este concepto del adelanto, que quiere decir que la evolución va a ser por debajo. En una tendencia que venimos de caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Generamos un nuevo antecedente de reformulación en los ajustes y los aumentos que van para atrás. Y en un contexto donde el cambio impositivo lleva a una regresión, tenemos la reforma de la seguridad social. Sí. Que impacta seguro sobre las pasividades, y impactan sobre las pasividades a futuro. Pues nosotros, un poco siempre cuando hablamos del tema de seguridad social decimos, bueno, siempre las asociaciones de jubilados y pensionistas son las principales en que se movilizan, en las que tienen más voz a nivel social, sin lugar los trabajadores, las asociaciones de trabajadores, pero en el mundo entero se ha visto ese antecedente. Pero son un poco los que conocen más en detalle, el que viven día a día las pasividades, entonces es importante. En ese contexto son como dos modificaciones muy fuertes. Uno que son la reforma de las seguridad sociales, que agrega años, que baja después lo que van a ser las jubilaciones futuras. Y tenemos
Esto que además aumenta en también generar algunos antecedentes, algunas bajas reales en términos y después antecedentes para adelante en un nuevo esquema de ajustes de pasividades. Entonces, bueno, ¿cómo ustedes desde la representación social visualizan esto y cuáles son un poco los análisis que están haciendo? Con respecto al tema de los ingresos, es claro que es necesario revertir esta tendencia lo más rápidamente posible. Por, por cuestiones que a veces más que no necesitan ni siquiera una explicación, ¿no? 17.263 pesos, estás hablando de personas que no les podés hacer perder poder de compra porque indudablemente tiene un efecto mucho más notorio que quien tiene una pasividad mucho más grande y puede amortiguar estos ciclos de otra forma, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver quizás con las jubilaciones actuales. Las jubilaciones futuras que se van a ver afectadas por la reforma jubilatoria, ahí también hay un problema y un desafío y algunas cuestiones que nosotros hemos venido diciendo en el último tiempo y que me parece que ojalá nos equivoquemos, pero que también en esto de las proyecciones y los cálculos es medio difícil que uno se equivoque porque, digamos, Es lo que hay. claro, digamos, la regla y la forma de cálculo, O sea, exacto. cuando uno hace proyecciones en la economía, lo que va a tomar es, bueno, cómo van a evolucionar las principales variables, en este caso las jubilaciones, cómo va a pasar con la inflación, cómo van a pasar por los ajustes, y acá no hay mucho parámetro más, número más, número menos, es un escenario. Exacto. Y ahí me parece que hay una situación inequívoca en donde va a haber futuros jubilados que se vean perjudicados por la reforma. Eso es lo primero que se puede decir y que me parece que es como el mínimo de honestidad Claro. que se puede poner arriba de la mesa a la hora de discutir este tema, ¿no? Y que me parece que en parte la discusión de este año de la reforma fue un gran periodo de un tiempo perdido, ¿no? Entre querer cuestionar una realidad que es ciertamente incuestionable, digamos, ¿no? Desde aquel anuncio de todos los jubilados van a ganar más, del que hizo el Poder Ejecutivo, ¿no? Un poco en respuesta al informe que presentaron los trabajadores, la representación de los trabajadores en el BPS, el PIT-CNT, un informe que nunca fue desmentido con otro informe, nunca fue contradicho con otros números y que mostraba que en algunos escenarios algunas personas van a cobrar menos con el nuevo esquema de jubilaciones que con el esquema que se está proponiendo. Hasta a ver si no le erro, hasta un 35%. Exacto. Según las estimaciones que se Sí, han hecho. exacto. En algunos casos sí. Que es A ver, un montón. es un montón. También hay que dejar claro una cosa, porque, digamos, esto, por eso lo planteamos. Hay casos en los que se puede dar eso. Probablemente haya otros casos en donde la jubilación sea más o menos la misma y puede haber algunos casos en donde incluso sea un poquito mayor. Eso es... Pero son los mínimos según las estimaciones Claro, que se han hecho. es importante reconocerlo. Lo que es ilógico es pensar que todos van a ganar lo mismo o más. Y de ese barco se han ido bajando las autoridades, incluso, ¿no? Porque a ver, hay una cuestión bastante lógica. Digamos, se fue bajando el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se bajó el presidente de la Comisión de Expertos, que fue un poco el que timonió el barco, ¿no? Rodolfo Saldain, al decir que, bueno, que es francamente improbable que todas las personas puedan ganar o igualar el monto de una jubilación cuando el corazón de la reforma es reducir el gasto. También hay otro análisis que da para otro momento, que tiene que ver quiénes son los ganadores y perdedores. O sea, en esos quiénes son los que pierden, quiénes son los que ganan, y la trayectoria laboral no es independiente. Y entonces, lo que sí, también la profundización de las AFAP, sin discutir si está bien, si está mal, porque no nos corresponde en este momento, no es el objetivo de esto, pero sí que la profundización de las AFAP hace que la trayectoria laboral sea mucho más importante en la determinación de las jubilaciones futuras. Entonces, nosotros, una cosa que nos importa es que la gente un poco conozca cuáles son los impactos económicos a nivel individual y a nivel familiar y a nivel micro de las medidas, que es un poco a veces el aterrizar la economía. Y el otro concepto que queríamos ver, además, era las prestaciones no se agotan en las pensiones y las jubilaciones. Hay otro tipo de
prestaciones. ¿Cuáles son las Claro. que... ¿Cómo está? Sí, sí. Ahí, a ver, hay una cuestión, quizás para redondear esto que veníamos hablando de la reforma, que me parece bien importante. Esta discusión en la que yo decía que se perdió tanto tiempo y que fue tan infructuosa porque fue realmente agotador esa especie de negación, digamos, de los resultados, creo que queda bastante saldada esa discusión si uno lee la exposición de motivos de la rendición de cuentas que está a estudio ahora del Parlamento. En la rendición de cuentas hay un capítulo que habla de la seguridad social y que explica, como parte de la rendición de cuentas de lo que se hizo en 2020, bueno, ahora 2022, 2023, la reforma que se impulsó. ¿Y qué dice la exposición de motivos? Dice que, bueno, que como resultado de la reforma, en promedio, algunas personas podrían igualar o mejorar, ¿no?, su pasividad. Ya habla más claramente del promedio y de igualar. Y la última oración, porque es la última oración del informe de seguridad social, dice, las últimas 2 oraciones, ahí es un párrafo muy cortito, dice, bueno, teniendo en cuenta que las personas van a tener que trabajar 5 años más y por lo tanto van a cobrar 5 años menos de jubilación. Entonces, todo esto es relativo. Claro, Entonces quiere decir que vas a tener claro, ese componente es, digamos, es central en el análisis, ¿no? Cuando, digamos, cuando uno hace el valor actual, cuando vaya a hacer el valor actual de lo que percibe una jubilación, no es lo mismo que te digan vos vas a cobrar 20 años de jubilación que vas a cobrar 15 años de jubilación. Claro. Nosotros hemos estado analizando bastante el tema de la rendición de cuentas y la exposición, y en particular en algún análisis que hicimos en Legítima Defensa, que estuvimos participando, una cosa que dijimos cuando Leandro nos preguntó qué nos parecía, nos llamó enormemente la exposición de motivos por lo complaciente con algunos anuncios cuando hacía todo lo que es la rendición de cuentas propiamente dicha, en el sentido de explicar lo que se hizo, y esto es un ejemplo bien claro de eso, ¿no? Sí, pero por eso te digo, me parece que queda claramente demostrado que en realidad hay una situación en la que incluso los que puedan llegar a haber mejorado el valor de su jubilación, también es a costa de este esfuerzo adicional, ¿no? Porque después hay una cuestión económica, claramente, decir, bueno, ¿con cuánto me voy a jubilar? ¿Con qué monto? Bueno, pero ojo, porque esto implicaría, es mayor monto, pero implica que trabaje 5 años más. Pero después hay otro componente, que el segundo, que es algo sobre lo que nosotros hacemos mucho énfasis, que es el humano, que es decir, en mi caso, por mi profesión, por mi trabajo, que me aumenten 5 años más la edad jubilatoria, bueno, yo qué sé, puede significar que aplace algún plan que tenía, pero no, a priori no debería tener problemas en decir, bueno, me quedo 5 años más trabajando en un escritorio. Pero para el que desarrolla determinados tipos de trabajo, eso no es para nada trivial. Decirle, mira que a partir de ahora pensá en trabajar 5 años más. Cuando trabajás en el medio rural, cuando trabajás con frío, cuando trabajás en la estiva, cuando trabajás, digamos, son condiciones que, claro, sí, indudable, que muchas de ellas la gente llega verdaderamente con lo justo. Tan con lo justo que si uno se mira, por ejemplo, lo que son las jubilaciones por imposibilidad física, muchas de ellas, porque después hay toda una teoría o un imaginario de que la gente va a BPS y dice yo me quiero jubilar por imposibilidad física y lo dejan jubilado. El promedio de edad en las que las personas se jubilan por imposibilidad física ronda los 55 años, o sea, de 55 para adelante donde se concentra el grueso de las jubilaciones. Es decir, y estamos hablando de personas que en su mayoría tienen más de 20 años de aporte. En muchos casos, el valor que se repite más es en el entorno de los 58 años de edad con más de casi 25 años de aporte. Es decir, estás hablando de personas que llegaron a los 58 años en una situación que les generó una imposibilidad física, que yo siempre repito lo mismo, el nombre es imposibilidad física absoluta y permanente para todo trabajo. Porque después hay otro tipo de subsidio incluso que se da para quien no puede continuar realizando su tarea habitual, ¿no? Entonces a vos te dicen, no, vos esto no lo podés seguir haciendo, pero no quiere decir que estés imposibilitado para hacer otros trabajos. Claro. Que eso también lo hace BPS en función del porcentaje de incapacidad que determina la persona y hay un subsidio especial para eso. Pero un poco a lo que me quería referir es a que hay muchas
muchos aspectos de la reforma que tienen que ver con lo financiero, otros que tienen que ver con lo humano, en el sentido de extender la vida laboral de las personas. Hay otro capítulo bien importante que tiene que ver justamente con las condiciones en las que se van a jubilar las personas que tienen una imposibilidad física, que cambian, yo diría que de forma bastante abrupta con respecto a la regla actual, y eso que se ha mejorado bastante en este proceso de discusión, tanto de la comisión de expertos como parlamentario, en donde salió una ley que para nosotros tiene muchos inconvenientes, muchos problemas y muchos aspectos a mejorar. También hay muchas cosas que, si son malas, eran mucho peores. Y en la discusión se fueron corrigiendo, se fueron mejorando. No sé, por ejemplo, voy a mencionar una persona que se va a jubilar por una imposibilidad física, si ya reúne las condiciones para jubilarse por causal común, no se lo jubila por imposibilidad física, se lo jubila por la causal común. Esto a nosotros nos parece que aparte es hasta contradictorio con esta idea de pedirle a la gente este esfuerzo adicional de decir, o de promover que la gente trabaje más tiempo, ¿no? Trabajaste a los 65, trabajaste a los 66, te voy a dar estímulos, te voy a dar un estímulo incluso para que si vos te jubilaste puedas seguir en actividad. Eso sí, ya que si te imposibilitas, te voy a liquidar una jubilación como a cualquier persona que reúne los requisitos para una jubilación normal, cuando lo lógico es entender que si una persona tiene una imposibilidad física, Tiene más dificultades para generar ingresos y tiene más gastos. exacto, probablemente tenga asociados gastos a tratamientos, a medicamentos, yo que sé, hasta una prótesis que a veces después tiene que renovar o que tiene que actualizar. Entonces, en el capítulo de jubilaciones por imposibilidad física, creo que se retrocede de manera importante en el capítulo de la reforma. Bueno, la posición de las organizaciones sociales con respecto al ahorro individual lucrativo, digamos, es histórica y también se profundiza eso. Hay algunos aspectos en donde uno podría decir, bueno, ojo, estos son pequeñas mejoras que también es importante tener en cuenta. No sé. ¿Y en un balance? ¿Cuál es la...? No, claramente lo que nosotros decimos es, estos pequeños elementos que significan una mejora, ni cerca compensan todos los otros retrocesos. A ver, es muy significativo que a una persona, a una mujer sobre todo. Bueno, la perspectiva de género Claro. es algo que es más que ausente, fue totalmente en contra de la Sí. reforma. Y eso es un tema de reivindicación y de agenda social. Y no por falta ni de opiniones ni de visiones, ¿eh? Porque en la comisión de expertos se recibieron, tanto para el tema de pensiones como para el tema de cuidados, digamos, se recibieron muchas delegaciones que hicieron informes y que hicieron propuestas que después la ley no recoge. También cuando hablas de las mejoras, de ese concepto de saber quiénes ganan y quiénes pierden, más allá de que uno no puede estar en contra de las mejoras, pero a veces se hacen determinadas decisiones, determinados sacrificios en determinados grupos a beneficio de otros que son los más perjudicados. Y eso tiene un poco que ver con el rol de contribuir hacia la mejor equidad. Sí, es que en realidad, claro, cuando en las mejoras que hay, no solo es cuantificarlas en qué cantidad de medidas se adoptan, sino qué impacto tienen, ¿no? Tienen y sobre qué población. Claro, porque en un principio me acuerdo que cuando se hablaba de la ley, de esta ley de reforma, se decía, bueno, esto es una cuestión que incluye muchísimas medidas sociales, muchísimas reformas sociales que mejoran la situación. Claro, pero cuando empezabas a ver, decías, son de muy escaso impacto. ¿Quién se va a ver beneficiado? Son muy pocos, de escaso Claro. impacto y muy acotadas, más teniendo en cuenta que es una reforma sobre jubilaciones y pensiones y no sobre otros componentes importantes de lo que es la protección social y lo que es el modelo uruguayo, que es mucho más amplio. Está perfecto que nadie puede discutir que a una madre o un padre que tiene un hijo con una discapacidad severa se le duplique la bonificación de años trabajados, en vez de tener uno que tenga 2. Ahora, la realidad es que cuando uno mira, repito, estando a favor de esa medida, cuando uno mira el colectivo que se va a ver beneficiado de esa medida, es pequeño. Afortunadamente es pequeño, digamos, afortunadamente porque no es una realidad extendida que haya familias con hijos con una discapacidad severa. Entonces, en la ley hay muchísimas cosas que nosotros entendemos que se deben mejorar, que se deben discutir y que se deben de corregir en esta misma, y que se puede hacer en esta misma ley. Pero nada más quería comentarte una cosa que vos decías.
bien importante sobre otras prestaciones, sobre otras políticas sociales que tienen que ver con los jubilados y pensionistas. Y cuando al principio hablábamos de cómo han sido estos últimos años en torno a las reivindicaciones que tiene ASPU, hablábamos del tema de los ingresos, que quizás es lo más importante, pero después hay muchas otras cosas que han tenido o retrocesos o frenos. Política de vivienda, por ejemplo, Eso es muy que es importante. central para los jubilados y pensionistas. La ley de presupuesto nacional habla de la construcción de 607 viviendas en este periodo. No se inició todavía un proceso licitatorio de construcción. Todas las viviendas que se han entregado, que se entregaron en 2022 y las que se van a entregar en 2023, vienen de la administración anterior, de procesos licitatorios que se empezaron en el periodo anterior. Entonces, política de vivienda, avance prácticamente ninguno, ¿sí? Cuidados. Se ha enlentecido la política de cuidado, digamos, de un sistema que ya de por sí era muy incipiente, que ya de por sí tenía muchas restricciones, sobre todo por el tema del financiamiento, pero se ha restringido y ha disminuido con respecto a 2019 el número de cuidadores y el número de personas que acceden al beneficio de asistente personal, sobre todo. En este caso, para hablar de lo que es adultos mayores, ¿no? Entonces, indudablemente hay un debe ahí. Si teníamos un sistema que era muy incipiente y que necesitaba mejoras, lejos de potenciarlo, de ampliarlo, lo que se ha hecho se lo ha encerrado. No se lo eliminó. Pero verdaderamente hoy en día la lista de espera que hay de gente que ya fue visitada por los asistentes sociales, que ya se sabe que reúne las condiciones para acceder a un derecho y que no lo hace, bueno, muestra que indudablemente ha sido una cosa que quedó muy rezagada. Plan Ibirapitá. Tuvo una modificación el plan, que ahora se llama programa. Programa Ibirapitá, exacto. Que generó que, por ejemplo, antes se le daba a un equipo, a toda persona que tuviera ingresos por debajo de 8 bases de prestaciones y contribuciones, y ahora es el tope de 5 bases de prestaciones y contribuciones. Es decir, se achicó muchísimo el universo de personas que reciben esta herramienta, y se achicó mucho el programa en cantidad de personas que trabajan y que desarrollan y que por lo tanto después realizan capacitaciones y giras y actividades. Es decir, hay muchas otras cosas que tienen que ver con que hoy no están siendo tan evidentes a veces, porque primero que nada, porque como vos decías, el tema de ingresos es como la base, es lo principal y es algo que uno tiene que atender. Como hay un concepto que Daniel Olesker lo maneja mucho, dice, a los grupos más vulnerables hay que ponerles el banquito para que puedan mirar hacia adelante y puedan seguir, pero después el tema de vivienda y todo el resto que hace a las poblaciones de más edad es bien sumamente importante. El tema salud, que vos lo mencionaste también con la pandemia, pero que es realmente muy necesario avanzar en ese sentido, digamos. La reforma de la salud permitió que el colectivo jubilados y pensionistas se pueda incorporar. Eso es como una especie de reforma de primera generación, estuvo perfecto. Pero genera un piso. Claro, pero es necesario avanzar, porque si yo tengo derecho al acceso, pero después no puedo financiarme los medicamentos, no puedo financiarme los estudios, porque los copagos son inaccesibles. Y después hay restricciones en el propio sistema de salud y las prestaciones con más dificultad, ¿no? O sea, es por los dos lados. Exactamente. Pero bueno, Gabriel, muchísimas gracias por estar. Nosotros tenemos un espacio abierto acá para discutir de economía, a veces un poco más rígido, más duro, a veces un poco más abierto, pero nos parecía que, bueno, era una primera puesta estado de situación del tema jubilaciones y pensiones y demás situación general, y bueno, nos parecía muy importante, ahora que se había hecho el anuncio, poder explicar qué significaba este 3% o qué dudas había todavía y bueno, y qué cambios había respecto a lo que habitualmente los jubilados venían recibiendo. Así que bueno, para nosotros invitarlos a que estén presentes en todos los espacios nuestros de Caras y Caretas. Y bueno, muchas gracias y los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes.
Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.